Desde este lugar tan simbólico al inicio del camino sinodal en Roma y en toda la Iglesia Universal, entrevistamos a Rafael Luciani, un teólogo que es referente precisamente en temas de sinodalidad, que está colaborando con su reflexión teológica tanto en el CELAN, en América Latina, como en la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo. Con él vamos a reflexionar sobre todo lo que supone este camino sinodal que ha abierto el Papa Francisco, un camino que genera muchas expectativas, mucha esperanza, también presenta interrogantes, pero para hablar de todo ello, al término de las primeras reuniones presenciales de las 4 comisiones sinodales, nos encontramos con Rafael Luciani, este teólogo venezolano. Contamos en nuestro programa en Cruzando Fronteras con el teólogo Rafael Luciani, al que hemos pillado aquí en Roma en la reunión de las 4 comisiones del sínodo de la sinodalidad. Y bueno, como Rafael no necesita mucha presentación, pues te doy la bienvenida al programa, Rafael. Muchas gracias por haber aceptado y sobre todo por estos días que han sido días de muchas reuniones y para cuadrar la entrevista, pero yo creo que nuestros amigos van a agradecer mucho este compartir, no solo este inicio del sínodo de la sinodalidad, sino también por conocer la teología que hay detrás de la sinodalidad. Y a mí me gustaría preguntarte, tú que eres teólogo, laico, estamos aquí a pocos metros de la plaza de San Pedro, del Vaticano, de la Casa de Santa Marta, estamos un poquito en el corazón de la Iglesia. ¿Cuál es tu vocación, Rafael? Uy, yo considero que la teología para mí es mi manera de servir, no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad y a las comunidades en las que hago vida. Por eso la teología para mí en este momento la vivo como vocación, ¿no? Y como laico ciertamente es distinto porque veo la realidad de otra manera, con otras preguntas, y desde ahí entonces trato de ir haciendo reflexión teológica, ¿no? Estos días en las reuniones de las comisiones tú hablabas también de la normatividad teológica de lo cultural. Claro, tú eres venezolano y yo supongo que la teología que tú haces, una teología que llega a mucha gente, esta normatividad teológica de la cultural te influye mucho, ¿verdad? Sí, es que para mí no hay teología sin que tenga una forma concreta, cultural, histórica, donde lo social, lo económico y lo político siempre moldea, ¿no?, la reflexión. En el caso personal, en Venezuela tenemos una situación política específica y eso tiene que entrar dentro de la reflexión eclesial y teológica más concreto, ¿no? Y cada país tiene que responder a su propia realidad. Por eso una teología que no conecte en diálogo con los problemas cotidianos que se viven en cada uno de los lugares no es una teología que responda a los signos de los tiempos actuales, ¿no? No sería una teología del Concilio Vaticano II. Estamos viviendo, como decimos estos días, de estas reuniones sinodales. El sábado, día 9 de octubre, tuvimos este encuentro en el aula nueva del aula Pablo VI con el Papa Francisco. Y antes de hablar del aula de Pablo VI, claro, para ti el Papa Francisco es una figura muy especial, no solo porque ha sistematizado muy bien su eclesiología, sino también una figura personalmente muy cercana a ti. El Papa Francisco, en mi experiencia, representa una visión de iglesia, la Iglesia Pueblo de Dios, que se ha hecho desde América Latina como una manera de ser y de actuar, y que hoy en día, a través de su pontificado también a nivel universal, nos regala, ¿no?, avanzar en esa eclesiología un poco más. Personalmente es una persona, creo, muy cercana, muy transparente en el modo como dice las cosas y muy directo en dar claves de lectura para la vida personal, espiritual, comunitaria, social, ¿no? Y creo que en ese arte de la comunicación tenemos mucho que aprender para hacer que el Evangelio llegue de una manera directa, sencilla y con un lenguaje actual, ¿no?
Y tú de ese sábado 9 de octubre tan reciente por la mañana en el aula, cuando se inicia este sínodo que está generando tanta esperanza, tanta ilusión, ¿cómo te sentiste, además estando tan cerca, bueno, del Papa y de esa representación del pueblo de Dios? Creo que es un evento que marca un antes y un después, que todavía estamos en proceso de asimilar lo que la Iglesia a través de este sínodo quiere, ¿no? Vivir, quiere hacer, y ese momento pues, de inaugurar es algo histórico. Algo histórico porque estamos embarcándonos en un camino que queremos que la Iglesia se transforme y que responda a una reforma que fue iniciada con el Concilio Vaticano II, pero que hoy podemos ver que va agarrando cuerpo, ¿no? Que se va haciendo realidad a través de este sínodo. Y creo que esa esperanza yo la viví con mucha fuerza ese día, y también sabiendo la realidad de una iglesia que tiene una diversidad de grupos, de posiciones, y el reto que tiene este sínodo es buscar consensos eclesiales que nos permitan avanzar, ¿no? Si me permite, llamaba un poco la atención, ¿no? Así con mirada periodística, que había en primera fila una mujer y en la última fila había un cardenal. Y que, bueno, los obispos estamos cada uno más o menos en su sitio, pero había también obispos dispersos, estábamos todos como mezclados, ¿no? Sí, hubo una opción de la Secretaría de sentarnos de una manera pues mezclada, que no se entendiera, ¿no? Esta pirámide no invertida, y entonces hubo la posibilidad, ¿no? Como en todo evento eclesial, pues hay siempre posiciones distintas, diversas, pero creo que fue un signo muy bonito el que la mayoría, no todos, pero la mayoría pudimos sentarnos compartiendo laicos, obispos, religiosos, o sea, un poco en esa variedad de pueblo de Dios, pero como sujetos en igualdad de condiciones en un sínodo que trata sobre la sinodalidad, sobre el pueblo de Dios, ¿no? Y yo creo que también la presencia de los jóvenes fue muy notable y también muy alegre, porque fueron de las veces que se tocaron palmas así espontáneamente, ¿no? Además del Papa, por supuesto. Y sí, y además que el estar jóvenes, el estar personas que han hecho vida de reflexión teológica, el estar obispos, el estar laicos y laicas y religiosos y religiosas que trabajan en tantos lugares de la Iglesia del mundo, hay una representatividad también ahí que tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? Y la voz de los jóvenes para mí representó el que tenemos que escuchar aquello que todavía no terminamos de asimilar en la Iglesia, que son los cambios que los jóvenes nos quieren decir, nos están diciendo y no los escuchamos, ¿no? O sea, ese futuro de la Iglesia son ellos, y creo que el sínodo, abriéndose con la voz de los jóvenes, tiene ese simbolismo. ¿A quién estamos escuchando? ¿A nosotros mismos? Y el pasado lo volvemos a traer, o a ese futuro que ellos representan, que es un futuro por construir, y eso es un reto y un desafío, ¿no? Creo que eso es el sínodo. Y en esta también memoria tan cercana del corazón, ¿qué palabras, qué discursos, qué gestos se te quedan a ti de esta inauguración? El encontrarnos. Hemos hecho durante meses encuentros por Zoom, pero de encontrarnos ahora personalmente y no virtualmente es una sorpresa, ¿no? Aunque la mayoría nos hemos conocido, pero ver a gente que a través de un Zoom uno creía por bromear, ¿no? Que era alto, que era bajo, que era delgado, que era gordo, y de repente ver a la persona que tanto desde hace tiempo uno conoce, trata y dialoga con esa persona y ha hecho incluso una buena amistad, ver en persona, poder compartir realmente en el mismo espacio la palabra, creo que eso ha sido una experiencia maravillosa que se dio la oportunidad en esta semana. Y así de frases, de palabras que te resuenan con más fuerza de esa inauguración. El Papa, cuando inició su discurso, y también el cardenal Grech, no diferenció. No comenzó con un discurso tradicional en la iglesia, su eminencia, sus excelencias, y después por allá abajo los laicos nos mencionan, ¿no? A los de buena voluntad de último, sino que empezó saludando a todo el pueblo de Dios. Y los dos discursos tuvieron esa conexión
Y eso que parecía ser no tan importante, ahí tienes toda una eclesiología, una relación del Papa, una relación del cardenal Grech y luego también el cardenal Hollerich hablando de una manera horizontal al pueblo de Dios que lo está escuchando, y sin esa cantidad de títulos y nombres que se le colocan pues a las posiciones en la iglesia, a las personas según su posición, ¿no? Creo que eso fue maravilloso. Y después, claro, después de 4 horas, bueno, las 2 primeras horas con el Papa, después ese descanso convivencial, y luego los grupos en los que en un grupo puede haber varios cardenales, obispos, religiosos, laicos, jóvenes. ¿Cómo fue tu experiencia del grupo? Bien interesante porque los grupos, y en el caso mío, fue muy diverso. Había posiciones como en la iglesia, conservadoras, posiciones más abiertas, posiciones más sociales, posiciones menos sociales o más doctrinarias, o sea, y en esa diversidad lo hermoso fue que pudimos dialogar, y que el poder dialogar así no estemos de acuerdo, ya eso es un gran paso en la iglesia, ¿no? Porque hoy en la sociedad y en la misma iglesia, cuando se corta el diálogo, pues no llegamos a ningún lado. No es el hecho de que yo esté de acuerdo o que tenga que estar de acuerdo. Lo hermoso es que pueda sentarme en el mismo espacio con esa persona y salgamos vivos los dos de ese espacio, ¿no? Creo que esos grupos buscan es la relación más que el tratamiento de temas, buscan el crear interacción, y eso es lo que hace en la iglesia la vida cotidiana, ¿no? Y después el domingo, día 10 de octubre, tuvo lugar la inauguración de la misa del inicio del sínodo de la sinodalidad. Y a mí me pareció también un hecho muy significativo. Yo creo que el Señor nos habla también a través de ciertas señales, ¿no? Y yo creo que tú estabas sentado muy cerca de Óscar Elizalde, al que agradecemos la grabación, y de otro grupo de miembros de las comisiones que estaban muy cerca de la hermana Gloria Cecilia Narváez, el día siguiente de su liberación. Y entonces el Papa Francisco iba hacia la sacristía, pero se desplazó hacia la barandilla de la gente y saludó, abrazó a la hermana Gloria Cecilia. ¿Para ti qué significa este signo? Bueno, sabes que cuando el Papa se acercó, yo no estaba ahí porque había sido llamado para la procesión de inauguración de la misa, y cuando regreso de la procesión encuentro a Óscar que estaba hablando con la hermana, y de ahí pues fue que me encontré con ella, ya el Papa había pasado. Yo creo que el gesto de Francisco, que es muy típico de él, salirse del protocolo, salirse de lo que espera la institución para un papa y acercarse a la persona, eso dice mucho, ¿no? Creo que para ella habrá sido algo hermoso, porque es el ser tocada por la iglesia, el papa en ese sentido como el símbolo, ¿no? Que abraza, que recibe y que expresa su solidaridad. Pero como te digo, yo cuando llegué ya me encontré que Óscar estaba con ella y solo le pude dar pues una mano de solidaridad y manifestarle mi oración. También estos días de reunión de las comisiones hemos constatado, y yo creo que eso todos estamos de acuerdo, en que quien mejor comunica lo que es la sinodalidad, de la que ahora vamos a ir hablando, es el Papa Francisco, tanto en la inauguración como en otros momentos de su pontificado. Y también comentando el Papa en la homilía el pasaje del joven rico, utilizó 3 verbos, que podríamos decir que son 3 verbos sinodales: encontrar, escuchar y discernir. Sí, para mí la clave de la sinodalidad, o lo que nos ha aportado nuevo como iglesia, es el discernir en conjunto. Estamos acostumbrados a reunirnos, a hacer celebraciones juntos, a vernos continuamente en las comunidades, pero el aprender a discernir en conjunto, creo que ahí hay toda una cultura nueva en la que el Papa ha insistido, pero también viene por esa eclesiología de la sinodalidad.
Y ahí es donde hay dificultad porque tenemos que aprender. No es lo mismo discernir yo personalmente que discernir con otros en un espacio donde tenemos que llegar a compartir y llegar a puntos en común, ¿no? Creo que ese verbo fue como el más diciente del proceso que vamos a comenzar, pues, ¿no? Que ya comenzamos. Que ya comenzamos, sí. Así. Y si tuvieras tú que explicarle, tú que eres un teólogo, de una manera sencilla a una persona que, pues, que no sepa mucho de la palabra sinodalidad, ¿qué es la sinodalidad? Lo que todos siempre escuchamos es sínodo, significa caminar juntos, sinodalidad, que estamos en un camino eclesial juntos. Lo que eso implica para la conciencia de muchas personas hoy en día es que son tomados en cuenta o deben ser tomados en cuenta en la iglesia. Y eso ya es un mensaje distinto como iglesia, porque eso supone a una iglesia que no enseña sino que aprende. Y ahí hay un cambio bien importante, ¿no? Otra cosa es que eso luego se haga realidad pues, en cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad eclesial, pero ya ese cambio, eso es lo que busca la sinodalidad. Una iglesia que deje de enseñar y que empiece a aprender para poder entonces hacer un camino de discernimiento junto a los demás y a las demás, y desde ahí entonces se puede volver a la enseñanza, es decir, como una especie de circularidad que se va generando en el camino, ¿no? Y yo creo que ahí hay una manera nueva, que es completamente nueva, que tenemos que aprender. No nueva porque sea del Papa Francisco, nueva porque en este tercer milenio nos hemos olvidado de lo que fue los orígenes de la iglesia en el primer milenio. Lo que hace la sinodalidad es recuperar esa iglesia participativa que toma en cuenta a la otra persona escuchándola en su diversidad, y eso es lo que hoy se quiere rescatar, ¿no? Cuando hablamos de sinodalidad. Bueno, el primer milenio y también es muy importante en el Concilio Vaticano II, ¿no? Que se inicia también un nuevo desarrollo, pero ¿podrías explicarnos muy brevemente, desde la Lumen Gentium del Vaticano II hasta la actualidad, qué aspecto habría que desarrollar de Lumen Gentium y qué nos queda todavía por andar? Porque parece que hemos estado un poco en modo pausa, ¿no? Así es. El concilio, como cualquier evento eclesial, tiene una recepción, y ese proceso en el que se va recibiendo lo que la iglesia como consenso aprueba lleva etapas, ¿no? Cuando se celebra el concilio, el Papa Pablo VI comienza a buscar las maneras de aplicar y tiene que crear ministerios, tiene que empezar a buscar formas de estructuras para las que podamos vivir, ¿no? Con las que podamos vivir lo que el concilio quería transmitir, la liturgia, todo se fue, digamos que recreando, ¿no? Cuando comenzamos en la recepción hacia los años 80, viene otra etapa distinta de la recepción, y en la manera como se entendió a la iglesia, especialmente a partir del año 85 con un sínodo, precisamente el sínodo extraordinario del 85, se enfatizó el tema de la comunión, pero comunión jerárquica. Y eso llevó a otro modelo institucional de la iglesia, en la que funcionaba más una relación de ayuda entre el laicado, por ejemplo, y el episcopado o presbiterado, y no una relación de complementariedad necesaria. O sea, no es lo mismo ayudar a decir que sin el otro y sin la otra yo no puedo ser completo en mi propia vocación, ¿no? Y cuando Francisco inicia el pontificado, se da otra recepción nueva que comienza desde el propio día en el que él es elegido, cuando se manifiesta ante la plaza de San Pedro y pide y baja la cabeza y hace ese gesto ante el pueblo de Dios, pidiéndole al pueblo de Dios la oración y la bendición. A partir de ahí, él comienza con esta eclesiología, y al día siguiente él dice hay que caminar juntos. En la primera bendición, Urbi et Orbi, dice hay que caminar juntos, iglesia, pueblo, obispos, y ya comienza esa otra recepción que se fue poco a poco articulando en el paso de los años de su pontificado, ¿no? Hoy en día lo que la sinodalidad trae
es que Lumen Gentium, en los capítulos que tiene, el segundo es el capítulo sobre el pueblo de Dios. Decir que ese es el capítulo que me permite interpretar cómo y qué es la iglesia y para qué es la iglesia, entonces eso me hace una conversión del modo como interpreto la vida eclesial, en las relaciones, en los estilos de vida, en las estructuras, en las maneras de participar. Eso es lo que hoy en día en la sinodalidad pone en juego. O sea, cómo entender que desde ese capítulo segundo, pueblo de Dios, es que entiendo el capítulo 3, que es el de la jerarquía, es que entiendo el capítulo 4, el 5, el 6, sobre el laicado, sobre la vida religiosa. Todos los sujetos eclesiales son fieles. La palabra Christi Fideles de la Lumen Gentium. Entonces el obispo no puede ser más, el religioso, la religiosa no puede ser más. Todos somos por el bautismo de la misma condición de fieles, ¿no? Entonces creo que ahí hay toda una recomposición o una rearticulación, o lo que se llama una reforma de la manera como nos relacionamos, la manera como nos comunicamos, la escucha, el diálogo, y las maneras como vivimos en las estructuras de la iglesia, es decir, cómo participamos y quiénes participan. Entonces fíjate que es toda una visión nueva de iglesia, no, como dijo Francisco, no es una iglesia nueva, él hacía referencia con Gar, sino una visión nueva que renueva a la totalidad de la iglesia en su modo de ser y de operar, ¿no? Y yo creo que entonces vamos a tener nuevos desarrollos teológicos en torno al concepto de pueblo de Dios, ¿no? Y ese es el reto de este sínodo, porque no es un sínodo sobre un tema, ¿no? Siempre sale, porque uno dice el sínodo sobre los jóvenes, el tema de los jóvenes, el sínodo sobre la vida religiosa o el sínodo sobre la familia. Aquí estamos hablando del sínodo sobre sinodalidad, y la sinodalidad es la dimensión constitutiva de la iglesia, como ha dicho Francisco y ha dicho también la Comisión Teológica Internacional. Entonces lo que estamos pensando es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia hoy en día? ¿Cuál es la identidad y la misión de la iglesia? Por eso este sínodo es tan importante y me recuerda a Pablo VI cuando en la segunda sesión del concilio él dijo que era deber de todos buscar una más completa definición de la iglesia. La sinodalidad para mí es esa más completa definición de la iglesia como pueblo de Dios en comunión. Y creo que ahí está el reto de este sínodo. No solo hacer desarrollo de un tema, sino construir una eclesiología del pueblo de Dios que responda a un modelo de iglesia sinodal. El otro día recuerdo también cuando concediste algunas entrevistas que hablabas de algunos elementos que ya en América Latina el CELAM y los obispos están poniendo por obra, ¿no? Por ejemplo, un concepto que en Europa y en otros lugares nos suena como el de la cogobernanza. Sí, ¿Podrías decirnos algo de este aspecto? Y hace 10 o 15 años no se podía decir esa palabra a nivel eclesial, y lo que es hermoso de la iglesia en América Latina es que es capaz de crear estructuras desde modos en los que nos relacionamos. Por ejemplo, el hecho de que seamos una cultura muy comunal, muy comunitaria, muy convivencial, eso facilita de alguna u otra manera que pueda escuchar. Pero si mi cultura es individualista o exacerbadamente cerrada, como fragmentada, me va a costar más esa dinámica de la escucha, ¿no? En América Latina creo que esa manera de ser favorece que hoy en día hay estructuras en las que se puede sentar un obispo, un religioso, religiosa, laico, laica, un presbítero, y puedan al menos poner en conjunto ideas sin excluir el que alguien hable. Eso es un paso que hace 15 o 20 años era más difícil de verlo, ¿no? Entonces cuando digo a veces la palabra cogobernanza, significa que no solo es quién gobierna o quién toma la última decisión, sino cómo hacemos una visión compartida de iglesia que toca también elaborar decisiones que sean compartidas. Porque si la iglesia es el obispo y toma una decisión, yo como laico no me sentiré nunca involucrado y responsable. Para que yo sea
corresponsable, tengo que coparticipar, tengo que entonces hacer un proceso conjunto de elaborar decisiones en sus reflexiones. Y eso es lo hermoso, creo yo, de América Latina, que ha ido aprendiendo. Eso no es perfecto, hay clericalismo como en todas las iglesias en las regiones del mundo, pero hay algo que nos permite avanzar, que es esa capacidad, creo yo, de al menos hoy en día poder sentarnos y escucharnos para crear estructuras nuevas. También te escuchaba en la comisión teológica, que tuve la suerte de estar allí, desde la comisión de comunicación, que articulando esta eclesiología a través del lema del logo, ¿no? Por una iglesia sinodal con esas tres palabras: comunión, participación y misión. ¿Podrías ir brevemente sintetizarnos con tus palabras ese esquema eclesiológico que tú ofrecías? Sí, este sínodo para mí es un acontecimiento que debe generar esta nueva manera de entender o de recibir la eclesiología del pueblo de Dios, y estas claves nos ayudan, ¿no? Comunión, caminar juntos. La Trinidad nos invita a pensar en la perigóresis, ¿no? Esas relaciones recíprocas, relaciones de mutuo aprendizaje. Esa comunión supone entonces caminar con las otras personas. Participación, nada gano con caminar con alguien si no es parte de la propia vida. Entonces la iglesia en su vida eclesial puede caminar con mucha gente, pero si no hace parte de la vida eclesial a esas personas, no tendría sentido la comunión. Entonces por eso comunión y participación tienen que ir siempre juntos, ¿no? Y la misión, porque la misión marca el horizonte, el para qué la iglesia hace eso. Misión es salida, misión es ir al otro, porque es parte de la esencia de la iglesia. Si la iglesia no crea un caminar juntos y la iglesia no integra para que hagan parte a los demás, entonces su misión no tiene sentido. Entonces por eso las tres palabras se articulan con esa finalidad, ¿no? Una iglesia sinodal es caminar juntos en comunión, es hacer a los otros y a las otras parte de la vida eclesial en las estructuras, y a la vez juntos todos corresponsables en la misión de la iglesia. Creo que ahí hay toda una manera de hacer una reflexión desde el logo, que es tan hermoso y además muy moderno, ¿no? Muy lleno de colores, atractivo, muy diciente también de la época que vivimos, ¿no? Rafael, si tuviéramos que hacer un vocabulario, seleccionar algunas palabras clave de sinodalidad, bueno, saldría discernimiento del que has hablado, saldría la escucha. ¿Qué otras palabras pondrías? La cultura del consenso es lo nuevo de la sinodalidad. Antes veíamos en la iglesia, y todavía existen por supuesto, por eso el Papa tanto habla del clericalismo, decisiones tomadas por uno o algunos, y luego los demás teníamos simplemente que ejecutarlas, ¿no? La cultura del consenso es que no es quien vota, si voto yo, si vota otra persona, sino que lo que se llegue a aprobar sea representativo de la iglesia y no del obispo como individuo. Y eso cambia mucho. En sínodos de hace años, el obispo llegaba muchas veces solo con lo que él pensaba o con lo que la conferencia episcopal pensaba, sin ningún tipo de escucha a más nadie. Y el hecho de que un obispo represente a una iglesia local, es decir, que ese obispo tiene que testimoniar lo que en la iglesia local las personas piensan, no lo que él piensa. Entonces ahí hay un cambio inmenso, y por eso es una cultura del consenso. Y ahí para mí el modelo de obispo en una cultura sinodal es San Cipriano. Cipriano decía, y lo citamos en el documento preparatorio: cuando estoy con el presbiterado pido el consejo, o sea, tomar consejo, no solo dar consejo, tomar consejo, que es muy distinto, porque a muchos les gusta dar consejo pero no tomar consejo. Y luego decía, después que tengo el consejo, tengo que construir el consenso con el pueblo. Entonces no le servía el consejo si no llegaba al consenso. Y eso es lo que es una iglesia sinodal. Por eso es difícil, porque para llegar al consenso yo puedo tardarme 10 años o puedo tardarme una semana.
y me baso en procesos. Y eso es un cambio de cultura eclesial inmensa, pues, ¿no? Que tenemos que tener en la mente, una cultura del consenso. También se habla del camino sinodal como que es un camino de abrirnos, es un camino espiritual, de abrirse al espíritu. Pero esto es una aventura, pero también hay un cierto miedo de apertura al espíritu porque eso puede tener algunas consecuencias, ¿no? Sí, y por eso la palabra conversión va en distintos niveles, ¿no? La conversión personal, porque tengo que cambiar la mentalidad, clericalismo, cómo entiendo ahora que la iglesia no ha de ser clericalista. Entonces hay todo un cambio ahí de una conversión personal, pero también es una conversión comunitaria, porque ahora tengo que aprender a vivir discerniendo en conjunto, no solo. Entonces tengo que hacer un esfuerzo de conversión comunitaria, ¿no? Una conversión pastoral, como dice Santo Domingo y como dice Aparecida, en los dos dicen que la conversión pastoral tiene que ver con las relaciones. Entonces también eso implica una conversión, porque ahí entra el tema del poder, ahí entra el tema de cómo nos relacionamos en una estructura, en una parroquia, en cualquier estructura eclesial, y una conversión hoy en día, que es la conversión sinodal, que supone pensar a la iglesia toda ella y no a una parte de la iglesia. O sea, reformar la iglesia en el modelo que tiene como institución, porque la iglesia funciona en cada época con un modelo institucional. Entonces de ahí la necesidad de esta reforma como conversión de la institución ya también estructural. Entonces estamos como en un momento de refundación. Es un momento que es un kairos, pero el kairos puede ser bien recibido o puede ser perdido. Podemos pasar el tiempo, ¿no? Perder la ocasión, perder el momento de la gracia. Y ahí es donde estamos. Es decir, no sabemos qué va a pasar. El kairos se nos viene regalado, es un don, pero yo puedo decir no lo acepto, no me involucro, no tomo parte de los cambios, así me cueste lo que me cueste, puedo tener miedo. Entonces creo que cuando decimos este kairos que está aconteciendo, es más un desafío que una alegría utópica, ¿no? Es un desafío, o me pongo en marcha arriesgándome, porque para eso es que el espíritu me empuja, o me quedo sentado a ver qué ocurre después y pierdo entonces el tiempo como kairos, ¿no? Como acontecimiento que estamos viviendo. También, claro, como en todo hay diferentes posturas, y eso lo hemos estado constatando en estos últimos días. Y también gente que dice, bueno, esto es ponerse a caminar, pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Es hacer un camino juntos, guiados por el Espíritu, pero bueno, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Y yo no te pido que me des una respuesta a esto, claro, porque yo creo que tampoco la sabemos. Pero sí que un poco compartas con nosotros cuáles son tus esperanzas y qué es lo que a ti realmente te preocupa en este camino sinodal. Sí, la manera de proceder está cambiando, y creo que ahí es donde hemos de poner el acento en una iglesia sinodal, de qué modo la iglesia procede en sus distintos ámbitos. Por ejemplo, en las parroquias existen los consejos parroquiales, y a nivel diocesano existen los consejos pastorales diocesanos. Pero yo puedo tener ahí a personas sentadas y viene el obispo, dice qué vamos a hacer, los otros dan una opinión y ya se sigue adelante, ¿no? En una iglesia sinodal la esperanza es que en ese tipo de estructuras se pueda trabajar en conjunto y que pueda el obispo con el resto de los fieles de esa diócesis o el párroco en su parroquia, que puedan llegar juntos a pensar la misión de la iglesia para esa localidad. Entonces ahí la esperanza es que todos y todas sean tomados en cuenta y que dejemos de esa iglesia a un lado que era no solamente clericalista, que tanto usamos la palabra, sino una iglesia que se cerraba en burbujas de poder prácticamente, ¿no? No me toques aquí porque esto me pertenece a mí, no me digas tal cosa porque esto lo decido yo, ¿no? Entonces creo que ahí mi esperanza está en que eso pueda cambiarse a nivel de la institución
y eso llevará, a mi modo de ver, el que pensemos un modelo nuevo de institución. No estoy hablando de iglesia, sino de la institución, ¿no? La institución como tal. Y por eso ponía el ejemplo de los consejos. Ojalá que los obispos pusieran en práctica los consejos diocesanos pastorales, que el código los da como optativos, pero en una iglesia sinodal, esos son estructuras sinodales que deberían ser esenciales y vinculantes para la vida y la misión de la iglesia en ese local, en ese lugar, ¿no? Está hablando de una sinodalidad inclusiva en la que todos caben, ¿no? Y claro, dentro de esa inclusión puede haber grupos que no están porque no los escuchamos, porque quizás tienen heridas provocadas por la propia iglesia. ¿Cómo llevar a cabo esta sinodalidad inclusiva con estas personas que en realidad forman parte del pueblo de Dios, pero que pueden sentirse heridas o desplazadas o no dentro de esta dinámica, quizás porque ha habido, no sé? Y es que ahí es donde está el reto y hay expectativas, ¿no? Porque a nivel de la sociedad se pide mucho a la iglesia precisamente en ese sentido, donde se podrá ver los avances, si hay o si no los hay, es el modo como pastoralmente entonces la iglesia cambia. La dificultad es que si yo entiendo una parroquia como el terreno del párroco, ahí no va a haber nunca un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que eso cambie desde la comunidad? Desde la comunidad. Entonces tengo que tener una iglesia que ya no esté centrada en el ministro, sino en la comunidad a la que el ministro sirve. Si esa comunidad en esa diversidad le exige entonces al ministro, a la parroquia como tal, puede entonces generar un cambio. Y eso es lo que de hecho va pasando en la iglesia. El Papa Francisco ha tenido cambios a la luz de reclamos de la sociedad. Y esa es la única manera muchas veces como la iglesia va cambiando, ¿no? Entonces creo que todo lo que en este momento se pide de grupos, de minorías, de diversidades, tiene que ser la presión desde donde vengan los cambios a la iglesia. A mí me parece lo más positivo y natural que se le exija a la institución eclesiástica todo lo que se le pueda exigir. No podemos, el otro día en una discusión, un grupo, aprendí algo muy interesante que no lo había pensado así. Decía una persona, la iglesia en todos los países lucha por la democracia, pero internamente no queremos ser democráticos. Qué contradicción, ¿no? Entonces creo que ahí cuando desde la sociedad exigimos a la iglesia tiene que escuchar y hacer los cambios que la sociedad le exige, porque es una institución al servicio de cualquier persona en la sociedad. Y dentro de todo este proceso también hay un elemento esencial que es la formación. ¿Cómo lograr que todo el pueblo de Dios se forme en esta nueva dinámica? La formación será el punto clave. Si por ejemplo tomásemos los documentos como el de la Comisión Teológica Internacional sobre Sinodalidad, el discurso del Papa Francisco con el cual inauguró el tema de la sinodalidad a los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos y el documento preparatorio de este sínodo, con esos tres documentos, y se estudien esos tres documentos en parroquias, en los seminarios, en las facultades de teología, en cualquier ámbito, que se hagan grupos de reflexión, eso sería un avance. Pero el tema de la formación es clave en este momento. Todos hablamos de sinodalidad, caminar juntos, participación, pero ¿qué significa eso si yo no leo esos documentos? En mi experiencia, tristemente, muy pocos seminarios y facultades de teología tienen entre sus textos de estudio, incluso en la materia de eclesiología, esos documentos, por ejemplo, el de la Comisión Teológica Internacional sobre Sinodalidad. Creo que ahí hay un camino que podemos aprovechar, ¿no?, de formación, pero dependerá pues, de nuestras iniciativas también, ¿no?, de las iglesias locales.
Bueno, Rafael, el leer tu currículum la verdad que impresiona, y también la lista de todas tus publicaciones. Entonces, mirando algunas cosas, tienes algunos libros específicos de los que has sido editor en torno a la sinodalidad. Por ejemplo, la sinodalidad en la vida de la Iglesia, reflexiones para contribuir a la reforma eclesial, editado en San Pablo. Después otro editado en PPC, En camino hacia una iglesia sinodal, de Pablo VI a Francisco. Y uno de tus recientes artículos es Hacia una eclesialidad sinodal, una nueva comprensión de la Iglesia, pueblo de Dios. ¿Nos recomendarías también algunas lecturas, algunas obras, o cómo podríamos aprovecharlas también en este camino sinodal? Ahorita hay bastantes iniciativas muy lindas y muy sencillas también. En la CLAR se hizo recientemente un número de la revista de la CLAR dedicado a la sinodalidad, con artículos muy sencillos y muy puntuales en el tema, y también hay cantidad de webinars ahora con la pandemia que se han hecho. Creo que esa primera aproximación a algo más sencillo que luego nos dé ganas, ¿no?, de seguir leyendo es importante. Y ya si alguien quiere entrar en una temática más de lleno, el tema de la corresponsabilidad, el tema de la participación, el tema de la reforma, la rendición de cuentas, estos libros y tantos otros que están saliendo ahora tienen ya artículos más específicos de esos, ¿no? Entonces hay como distintos niveles que podemos ir aprovechando, porque la literatura ahora que se está generando con el sínodo es muy grande, ¿no? Es muy grande. ¿Y estás trabajando en algún nuevo libro? Bueno, estamos editando con bastantes miembros de la Comisión Teológica del Sínodo un libro que plantea los desafíos o los temas que son retos para abordar en la Iglesia desde el modelo de la sinodalidad, que saldrá pues en febrero en varios idiomas, y un libro sobre sinodalidad ya personal que también saldrá hacia febrero-marzo, donde también muestro cómo en la Iglesia latinoamericana está un germen desde mucho antes de que habláramos hoy en día de sinodalidad, que fue dando pie a las estructuras que hoy en día se han ido creando, ¿no? Entonces hay pues esas posibilidades, pero bueno, siempre hay que producir, estamos en lo mismo, continuamente escribiendo y reflexionando. O sea, podemos decir que teológicamente estamos avanzando en la sinodalidad. Sí, estamos avanzando porque hay bastante interés del mundo teológico, no en todas las regiones, pero sí hay una cantidad de literatura en Europa, en América Latina, al menos que va creciendo sobre el tema. Y creo que eso significa que hay un interés, al menos inicial, ¿no? Yo creo que el sínodo va a traer una mayor motivación para al menos saber y buscar, ¿no?, y leer qué se puede saber más, aprender más de la sinodalidad. En estos 4 días de las reuniones de las 4 comisiones hemos experimentado lo que es la escucha, el interrelacionarnos unos con otros, el aprender juntos, el hacer discernimiento, ¿no? A ti no ya a nivel teórico como teólogo, sino en tu vida personal, porque la sinodalidad también es algo que tenemos que vivir en nuestras relaciones. ¿Cómo te afecta a ti, al Rafael cristiano, persona, en tu cotidianidad? Mira, el discernir en común, cuando generalmente yo he aprendido, como pues la mayoría, a discernir solo, y entonces el tener que discernir en común, eso supone compartir en una comunidad, por ejemplo, cada uno cosas que a lo mejor antes no compartía. Entonces para mí eso ha sido el mayor aprendizaje hasta el día de hoy en lo personal. En las comunidades orantes de la palabra no es lo mismo para mí antes, que a lo mejor alguien exponía algo y compartíamos solamente desde lo que leíamos, y ahora que tenemos que hacer eso ir y compartir desde mi propia historia de vida. Y entonces ahí ha cambiado y he aprendido mucho que antes no lo veía de esa manera, ¿no? Entonces en lo personal creo que eso ha sido clave para mí, el aprender. No lo sé, estoy aprendiendo, ¿no? No es que ya lo sé,
a discernir con los demás en común, sentándome juntos en un mismo espacio, algo de la vida, ¿no? Otro de tus títulos, de tus libros, es Regresar a Jesús de Nazaret, editado por PPC. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? El modelo de humanidad, la manera de ser humano más humana que puedo encontrar yo en la vida, y el modo de humanizar las relaciones que quiero que moldeen mi vida, porque es muy difícil pues ciertamente llegar a eso, pero veo a Jesús como a ese hermano, como un hermano que camina conmigo, el hermano mayor, como dice la carta a los Hebreos, ese hermano que camina conmigo, pero a la vez el hermano que veo como aquel que me enseña a ser más humano. Eso a mí es lo que a mí siempre me ha pegado, ¿no? O sea, humanizar mi vida a la luz de la manera como Jesús vivió. Por ejemplo, a mí me asombra cuando uno lee los pasajes de los evangelios y en ese pasaje donde Jesús está ya en el atardecer con los discípulos y se están retirando a descansar y a comer, y de repente viene una multitud que Jesús la ve, los discípulos la ven y se hacen los locos y le dicen: vámonos de aquí rápido porque ya se ha hecho tarde y tenemos que comer. Y lo que hace Jesús es que más bien les dice: no, ahora dejen que venga la gente, nos sentamos con la gente y compartimos los panes y los peces que tenemos. Ese estilo de vida es al que yo quisiera regresar, ¿no? Y eso supone para mí aprender a que mi vida se da en servicio y la gasto, y aunque esté cansado puedo encontrar sentido. Algo que yo siempre trato de hacer es que los proyectos en los que trabaje me den sentido en ese seguimiento de Jesús. Si no, no tendría pues para mí significado alguno hacer algo. Y Rafa, ¿cuáles son tus sueños? Si puedes compartir algún sueño. Pues seguir, bueno, he tenido una experiencia en estos últimos años, digamos más eclesial, en el sentido de trabajar más por la vida y la estructura eclesial y no solamente por las comunidades en las que hago vida. Y eso ha abierto como también el horizonte a que somos una iglesia pues más allá del pequeño lugar donde estamos. Y eso para mí me ha generado también muchas expectativas y esperanzas, porque me ha abierto la posibilidad de ver una diversidad que no había puesto atención. Además que en Venezuela por años hemos estado haciendo la teología en un contexto social y político muy difícil, y eso ha hecho que hay temas que teológicamente no abordábamos porque teníamos que responder a la prioridad, ¿no? Que es la realidad cotidiana social, política, económica. Ver ahora que la iglesia en su globalidad tiene cantidad de situaciones y maneras y temas teológicos, eso ha sido para mí también como algo que realiza el sueño de ver una iglesia mundial, una iglesia global, una iglesia de muchas culturas. Antes no había tenido esa experiencia que desde hace unos años para acá sí la he encontrado, pues. Pues tenemos que ir acabando, que podríamos prolongar. Yo hablo mucho, así que podríamos prolongar durante mucho tiempo la conversación, pero tanto en la página web del Sínodo como en las páginas de conferencias episcopales tenemos ya el documento preparatorio, está el Vademecum, que es una guía, es una ayuda. Hay muchos materiales para la oración, para diversos aspectos, ¿no? Pero ¿cómo podremos animar a comunidades parroquiales a que se sumen a este camino sinodal? ¿Qué llamamiento, cómo podemos contagiar esto en una familia? El documento preparatorio, cuando uno lo lee, no es un documento escrito con un lenguaje difícil. Se puede leer en una familia o se puede leer en una comunidad. Una manera de hacer eso es que se crea un grupo de reflexión en una comunidad, por ejemplo, y que ese grupo de reflexión pueda tomar como texto el documento preparatorio y lo vayan compartiendo.
y es que no necesitamos a ningún experto de sinodalidad para crear un grupo y nos explique el texto, ¿no? Es leer el texto y compartir. ¿Qué pienso cuando voy leyendo el número 1, 2, 3, cuando aparece un texto bíblico? Ese ejercicio de con algunas personas con las que nos podamos reunir, sin buscar teólogos ni expertos de sinodalidad, sino un grupo que hagamos, vamos a leer el texto y ver qué sale de esa reflexión. Ese es el ejercicio mejor que podemos hacer. Después de ahí quedarán dudas, quedarán preguntas, bueno, ahí ya voy a buscar otras maneras de seguir formándome, ¿no? Pero el primer ejercicio es reunámonos, leamos el texto y compartamos qué entiendo, qué no entiendo, qué creo, qué espero, todo eso que pueda salir de una conversación. Y ahora que estamos ya al fin de estos 4 días de reunión de las comisiones con la Secretaría del Sínodo y regresas a Venezuela, a tu tierra de nuevo, ¿cómo va el corazón de Rafael, la cabeza de Rafael en este momento con la sinodalidad? Bueno, con la esperanza de ver en la iglesia venezolana que se pueda asumir este camino. Ya hemos iniciado procesos a través de webinars por la pandemia, ¿no? De formación, y ahora se inicia otro en unas 2 semanas con una serie de webinars, y esperando también ver cómo se conforman los equipos diocesanos. La intención mía, también la de Carlos María Gali, Algernon Brighenti en América Latina, es apoyar y acompañar y estar ahí disponibles para lo que nos necesiten, ¿no? Pero en la iglesia venezolana mi expectativa es esa, ¿no? Que se entre en esa dinámica, sobre todo de formación, que por la situación tan compleja política que vivimos no se vaya a perder este acontecimiento tan maravilloso para la iglesia, que no es para 1 año, 10 años o 20 años, esto será para el tercer milenio, como dice el Papa, y así lo ha pedido, ¿no? Bueno, creo que también hay que subrayar que están muy presentes en las redes sociales y que aquellas personas que tengan interés en esta dimensión más formativa, a través de tu Twitter, que estamos viendo a lo largo del programa, podemos acceder a mucha información que tú también vas poniendo, también programas en YouTube de formación que vas dando, se puede acceder, y por supuesto a esos libros que escribes y que seguirás escribiendo y que son un gran aporte para avanzar en esta teología de la sinodalidad. Pues agradecerte mucho en la entrevista y también agradecerte pues todos estos días compartidos aquí en Roma, que creo que han sido para todos nosotros una alegría y un gozo poderlos compartir como hermanos, como Iglesia Universal. Creo que tenemos que aprender mucho de la Iglesia de América Latina, que aprender mucho también unos de otros, y tú como teólogo laico, pues yo creo que eres un referente y una luz. Así que gracias por la invitación. Yo hablo mucho, pero me alegró que ya no nos conocemos por Twitter o por vías virtuales, sino en persona. Muchas gracias. Estupendo. Pues amigos y amigas, sigamos avanzando, sigamos contagiándonos de sinodalidad, vayámonos a los textos directamente del Papa Francisco, que es el que con mayor fuerza y también con mayor desafío nos presenta lo que es la sinodalidad, no solo con su discurso, sino con su propia vida. Pues hasta muy pronto.